tú tienes una idea de negocio, tienes el plan de negocio, lo has validado, vienes de un entorno de negocio, has terminado tu MBA, tienes muy claro cómo monetizar y administrar la empresa que vas a crear, pero necesitas un CTO. ¿Vale? ¿Cómo lo eliges? O tú eres el CEO de una empresa, de un negocio relativamente tradicional. Fabricas, digamos, botellas de cristal. ¿Vale? La industria del vidrio se hace por lotes. Es como una cocina. Metes los ingredientes en el perolo, creas el vidrio y en ese lote luego pues, haces las botellas con las dimensiones, la boquilla adecuada y demás. Pero por detrás de todo tu sistema de producción hay un software, ¿vale? Que es el que está gestionando que los vendedores puedan hacer un pedido, sepan cuándo se va a crear un lote en concreto, por lo tanto, cuándo se le va a entregar el pedido al cliente, que puedan meter en la lista de los lotes pendientes algo específico para algún cliente y demás. Y eso ha estado funcionando perfectamente durante años. Pero por alguna extraña razón, últimamente, ese cacharro anda dando problemas. Se atasca, los pedidos no entran, los lotes no se producen en el orden y en el plazo necesario, a veces el sistema se cuelga. Hablas con los informáticos y no parecen tener muy claro cuál es el cuello de botella, qué es lo que está haciendo que lo que antes funcionaba. A ver, un segundo. No. ¿Sí? Entonces, metes más pasta, pues ponemos más máquina, ampliamos las licencias de la base de datos, te gastas 100.000 euros y todo sigue exactamente igual. Entonces te contratan a un CTO para poner orden en el asunto. Y llega un chaval más joven que tú, con barba, con tupé, parece ir disfrazado de leñador habitualmente, no se sabe muy bien por qué. Tú llegaste a preguntárselo así disimuladamente una vez que te lo encontraste en el ascensor y te ha dicho que no, que en realidad nunca ha estado en un bosque de verdad porque no sabe de qué árbol crecen los tacos veganos. Y has pensado, el chaval es un humorista, ¿vale? Y un día te reúnes con él y le preguntas, bueno, después de lo que has visto, ¿por qué nuestro sistema no está funcionando? Y dice, chupado, es evidente, es que hemos llegado al límite de la JVM. JVM. Pues, tomas nota, así sin que nadie se fije, eso de JVM para ver luego qué porras es. Yo, vale. ¿Y qué vas a hacer entonces para arreglar esto? Pues bueno, ahora en el primer sprint lo que vamos a hacer es evaluar varios stacks tecnológicos y elegir el lenguaje. En concreto estamos en dudas entre Golang y Elixir. Que el tío va a hacer un sprint. ¿De qué coño me está hablando? ¿Desde cuándo hace deporte? Bueno, lo del lenguaje de programación lo he pillado. Entonces, bueno, vale, muy bien, pero a ver, en español, vale, clarito. ¿Qué lenguaje entonces es el que tú quieres usar? O sea, no, yo ninguno, yo no programo, yo soy Scrum Master. Es cuando te das cuenta que la has cagado, ¿vale? Porque da igual lo que fabriques. En el fondo, hoy en día, lo que marca la diferencia es la empresa que crea software mejor y más rápido es la que sale adelante. Y tú te encuentras con una caja negra sobre la cual no tienes ningún control. El futuro de tu empresa depende de un departamento que habla un idioma totalmente distinto al tuyo. Tú no sabes de qué te están hablando. Entonces es un poco como cuando llevas el coche al taller porque está haciendo un ruidito un poco extraño y el mecánico te dice que esto es
la junta la trócola homocinética. Van a ser 4.000 euros, jefe. Y en el fondo no sabes si te está tomando el pelo, te está timando o las dos cosas a la vez. Pero no tienes ni idea de lo que está pasando. Entonces, aquí es donde tenemos una situación muy parecida y se debe pues, a algo que detectó un poeta portugués en el siglo XVI, Luís Vaz de Camões, en un poema que se llama Mudan-se os tempos, mudan-se as vontades, cambia el tiempo y cambian las ganas, sería una traducción. Y la traducción de esto es que algo así como que además de este cambiar diario, hay un cambio que causa aún más espanto, que es que ya no se cambia como se cambiaba antes. ¿A qué se refiere en este caso? Pues, por ejemplo, mi abuelo, él trabajaba en una empresa pues, de lo más tradicional, en Unosa, en Gijón, minas de carbón. ¿Cuál era su día a día? Pues llegaba al despacho, miraba si le había llegado una carta u otra, si acaso contestaba, la echaba al correo y dentro de un par de semanas le llegaría la respuesta. Luego llegó el teléfono. El teléfono tardó 60 años en hacerse, en generalizarse, es decir, que todo cliente, toda empresa tuviese un teléfono. 60 años no es que dé tiempo para adaptarse, es que puedes darte el lujo, no adaptarte y jubilarte antes de que tengas que hacerlo. Hoy por hoy ya no es así, desgraciadamente. ¿Vale? Los cambios son muchísimo más rápidos. Nuestra vida pasa a estar dominada por el software, muchísimo más de lo que algunos creen. Está entrando la inteligencia artificial, blockchain viene por ahí, nadie sabe muy bien qué porras es, mucha gente habla, pero pocos saben qué es realmente. Dentro de poco estamos ya con la computación cuántica, ya hay prototipos, ya hay lenguajes de programación específicos para esto. ¿Qué va a cambiar? Un ejecutivo no tiene por qué saber eso, ¿vale? Como ejecutivo no tienes necesariamente que saber programar, que saber implementar una red neuronal, crear un blockchain o programar un ordenador cuántico. Pero sí hay que tener un mínimo de idea, no puede ser una caja negra, porque si no estás perdido, ¿vale? Estás a la deriva y que sea lo que Dios quiera y que le haga. Hay que pedirle a Dios que tu CTO haga algo más o menos razonable. Entonces, ¿dónde tenemos el software? Pues en realidad está en todas partes, está en los relojes. No hace falta que sea uno chachiguay de Apple. Este clásico de los 80 es software empotrado, de un tipo muy específico del cual no vamos a hablar aquí, pero es software. En un cajero, Apple hace unos ordenadores muy bonitos que parecen un teléfono. Todo fabricante de coches, y no hace falta irse a Tesla, fabrican unos ordenadores también que tienen una pinta de coche tremenda. El Dieselgate hubiese sido imposible si no fuera por el software que va en los coches. La bolsa, la inmensa mayoría de las compras y ventas que se hacen en bolsa hoy en día lo hacen agentes automatizados. Software, de nuevo. Airbus fabrica ordenadores que vuelan y que parecen un avión. Y Navantia produce unos ordenadores muy chachis que parecen un barco. Bueno, entonces, da igual en qué industria estés, el núcleo, aunque esté ahí oculto, va a ser el software. Entonces, hay que tener una cierta idea de esto. ¿Alguien me puede traer una botella de agua de arriba, por favor? Que pilla un trancazo de agua justo al venirme para acá y tengo miedo de quedarme sin voz. Es más, los de primera fila, probablemente os llevéis un recuerdo mío que os he traído, muy personal, que os he traído de California, unos virus chaches, ¿vale? Entonces, hablando de física de Sheldon Cooper y del diagrama de Hertzsprung-Russell, ¿a alguien le suena de algo esto? Vale, o sea, todos sois humanos, ¿no? No hay frikis aquí. Excelente, ese era el objetivo, ¿vale? Yo soy el friki, ¿vale? Y quiero creer que disimulo un poco mejor que Sheldon y espero ser un poco más ameno, ¿vale? El diagrama de Hertzsprung-Russell, nada menos,
Es un diagrama que se descubrió, creo que en el siglo XIX, cuando a alguien se le ocurrió pintar en un gráfico el color de las estrellas y la luminosidad, es decir, lo brillantes que son. Y surgió esta cosa rara. A ver si esto... ¿Vale? Hay algunas estrellas por ahí perdidas, que son, digamos, las más raras, pero luego hay, digamos, como este clúster, este grupo, que se le llama secuencia principal. ¿A qué se refiere esto? Estos son la mayoría de las estrellas, digamos que son las normales, las habituales, las que te encuentras normalmente en una galaxia. Nosotros estamos por aquí, más o menos. ¿Vale? Entonces, en el software ocurre algo similar. Hay una secuencia principal, que es la mayoría del software que te puedas encontrar en una página web, en una app como la que estáis usando muchos, que tienen características similares, ¿vale? Y que representan la inmensa mayoría de lo que se usa. Luego hay las cosas raras, ¿vale? Como podría ser sistema para bolsa, ¿vale? Para trading de alta frecuencia, software empotrado, es el que te encuentras en una lavadora, en un ascensor, en un controlador industrial y demás. Eso lo vamos a dejar para, eso es, digamos, friquismo segundo dan, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en lo habitual, ¿vale? No hace falta ir a la Grecia antigua, esto es del siglo XIX, ¿vale? ¿Habéis tomado nota? Diagrama Hertzsprung-Russell, ¿de acuerdo? A ver, ¿a quién le suena esto? A ver, examen de cultura friki. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿No? Ah, vale, por Dios, me había dado un susto. Esto es la presentación de Juego de Tronos. ¿Qué tiene de particular? ¿Con qué empieza? Empieza con un mapa de Poniente, creo que se ha traducido en español. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque nos aporta contexto este mapa, ¿vale? Nos indica quiénes son los principales jugadores, dónde se encuentra, un poco qué relación hay entre ellos, y se centra en lo fundamental. Normalmente no nos muestra pequeñas islas, apenas nos muestra esos, que no sé cómo se llamará aquí en España, ¿cómo le llaman? Poniente y... Levante, vale. Apenas te aparece Levante. Entonces, ¿en qué se centra? En la secuencia principal, en lo habitual, lo común. Y es lo que vamos a hacer aquí. ¿Por dónde vamos a empezar? Precisamente por lo mismo, por un mapa, para ver el contexto en el cual se mueve todo el software, los lenguajes, las tecnologías, qué papel cumple cada uno de ellos en una aplicación habitual, como pueda ser, podemos pillar cualquier ejemplo, qué sé yo, WhatsApp, una que conocemos todos, ¿vale? Entonces, lo que hay por detrás de todo software habitual es más o menos esto, ¿vale? Este es el mapa del tesoro, y si algo os tenéis que llevar de esta charla, es esto. ¿De acuerdo? Entonces, toda aplicación, por ejemplo, WhatsApp, ¿vale? Necesita lo que se llama un backend, ¿vale? ¿Qué es el backend? Es software que se ejecuta en un servidor, entiéndase por servidor, un ordenador potente y escondido en alguna parte en la red de normalmente otra empresa, y que tú tienes alquilado dicho ordenador para que ejecute ese software. No tiene interfaz de usuario, no hay botones que vas a tocar ni nada por el estilo. Pero es donde está el meollo. Si fuera una tienda, sería la trastienda, ¿de acuerdo? Donde estaba Paquito el gangoso.
En el caso de WhatsApp, ¿qué es? Es el encargado de recibir un mensaje, ¿vale? Encontrar él o los destinatarios y repartirlo. Parece una tarea trivial, pero a menudo ahí es donde está el núcleo del negocio. Otro ejemplo muy bueno es Evernote. ¿Alguien utiliza Evernote aquí? Vale. Pues entonces, el backend de Evernote es el motor, es el software que gestiona las notas, que te las almacena, que guarda distintas versiones cuando hay un conflicto y que se encarga de enviarlas a tu ordenador cuando estás usando la versión Mac o la versión Windows, a tu browser cuando estás accediendo a través de la web o a tu móvil, ¿vale? Y ahí es, digamos, donde está el negocio y donde está la pasta. No puede estar el dinero en la App Store o en Google Play, entre otras cosas, porque ahí pagas un impuesto de un 30%. Entonces conviene no tenerlo ahí. Hay un artículo muy bueno con el que fue CEO de Evernote, Phil, no me acuerdo ahora cómo se llama. Intentaré luego pasaros el enlace, en el cual él explica cada uno de estos componentes, en el caso de Evernote, cuál es la función que cumple cada uno y cuál es la importancia y el papel que representa dentro del negocio de Evernote. Cada uno de estos jugadores tiene una responsabilidad muy clara y todos, en forma de equipo, son los encargados de hacer que Evernote le vaya bien o mal, según cómo le haya ido recientemente. Entonces, el backend normalmente también hace cosas que se repiten en todos los backends, por ejemplo, en el de Evernote o en el de WhatsApp. Cosas triviales como guardar datos, triviales, habituales, como guardar datos en el disco duro. Gestión de usuarios, es decir, un fulano hace login, que la contraseña no está bien, se la ha olvidado, se la mando por correo, etcétera, se la reseteo y tal. ¿Tiene sentido estar reinventando esto una y otra vez? No. ¿Vale? Entonces, lo que se suele hacer es contratar esa funcionalidad a otra empresa, que la tiene lista y te la alquila, ¿vale? A eso se le llama normalmente un backend as a service, ¿vale? Y hay muchos proveedores. Amazon, Azure, Microsoft, Azure son, digamos, los que más suenan, y luego hay pequeños jugadores. Pero básicamente es tercerizar, subcontratar parte de tus labores para no tener que crear tú ese software y luego mantenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que este núcleo es, digamos, es la parte que no es atractiva, no es sexy, nada la ve. Es, digamos, como más aburrido, puede parecer más aburrido, pero a menudo es donde está el meollo del negocio. Y luego tenemos quien nos muestra esas funcionalidades al usuario, que si fuera una tienda, pues sería el escaparate. ¿De acuerdo? Y normalmente suele haberlos de tres tipos: móvil para iOS, móvil para Android y web, ¿vale? A través de un browser. En el caso de WhatsApp, pues sería la aplicación para iOS, la aplicación para Android, y creo que hay cliente web ahora también para WhatsApp. A estos normalmente se les llama clientes y esto es el servidor. ¿Cómo se comunican? Existe un mecanismo de comunicación, un protocolo, que es exactamente lo que suena, como cuando vas al Palacio de la Zarzuela, hay un protocolo, una serie de acciones que debes de seguir, preguntas algo, te contestan, se hace la cosa esta, tal, o como se llame, ¿vale? Y un protocolo muy común se llama REST, ¿vale? Es una sigla, no hace falta que sepáis lo que significa. Hay otras alternativas como GraphQL, que es de Facebook,
que se está poniendo de moda y os va a empezar a sonar. Básicamente es lo mismo. Es un protocolo, una forma de comunicarse con el backend. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de estos elementos? Pues en el caso de Evernote, y eso se aplica prácticamente a todas las aplicaciones, el cliente web, cuando tú accedes a Evernote a través de la web, ¿qué tipo de usuario llega ahí? Es normalmente o usuario muy novato, que acaba de descubrir tu producto, ¿vale? Y se queda ahí muy poco tiempo, ¿vale? Porque o bien no va a usar tu producto de forma regular, o si lo usa, se va a pasar a alguno de los otros clientes, ¿vale? ¿Cuál es la función del cliente web? Capturar nuevos clientes. Eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Luego, una vez que el usuario pasa a ser un usuario, digamos, fiel de tu aplicación, ese tío normalmente se va a iOS, al cliente para Mac, ¿vale? O al cliente para Android y, en el caso de Evernote, cliente para Windows. ¿Cuál es la función de cada uno? iOS y Mac, sacar pelas, ¿vale? Darle acceso a la funcionalidad de la aplicación de la forma más vistosa y más cómoda para los usuarios leales que están pagando por tu software, ¿vale? Y que lo utilizan en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, la funcionalidad de este es exprimir al usuario, ¿vale? Y luego el cliente para Windows y el cliente Android, pues se quedan ahí entre medias, ¿vale? Web, capturar tíos nuevos, no genera dinero prácticamente. iOS, mantenerlos enganchados. ¿Y dónde se les saca la pela? Pues en tu servidor, ¿de acuerdo? Tú les haces que se suscriban en tu página web y que todos los meses te paguen, o todos los años, creo que es $45, ¿vale? Y esos 45 son todos para ti. No hay que pagarle a Apple, no hay que pagarle a Google, ni a nadie. ¿De acuerdo? Ese es el modelo al que se está tendiendo debido a los altos impuestos que imponen Google, Apple y Microsoft, si pudiera, también lo haría, ¿vale? Entonces, este artículo, ya os digo, es muy, muy válido para si no tienes realmente, no vienes de un background de programación y quieres entender para tu negocio cuál es la importancia de cada uno de los componentes. Ahí lo describe muy bien, y un caso real. Entonces, otro concepto muy importante es el del lenguaje de programación, ¿vale? En el fondo, al final todo se traduce en ceros y unos que tiene que interpretar el procesador, pero eso es inabordable para seres humanos. Entonces se fueron inventando a lo largo de la historia varios lenguajes de programación, y los lenguajes de programación están organizados igual que los lenguajes naturales, es decir, los que hablamos nosotros, en familias, ¿vale? Y cada una de esas familias tiene características comunes al grupo y tiene funcionalidades, digamos, cosas para las cuales se le da mejor o mejor. Hay una cita de Carlos I que decía que para hablar con sus caballos hablaba en alemán, creo, a las mujeres les hablaba en francés, y para hablar a Dios hablaba en español o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Pues existe más o menos la misma característica en los lenguajes de programación. Y algunos son más adecuados para el desarrollo de backend, otros para desarrollos de servidores, ¿vale? Y hay varias alternativas dependiendo de qué uso se le va a dar. No es lo mismo el backend de Evernote, por ejemplo, ¿vale?, que el de WhatsApp. El de WhatsApp es un caso muy extremo. ¿Por qué? Porque aunque lo que tiene que hacer es muy sencillo, ¿vale? Está sonando algo por ahí. Aunque lo que tiene que hacer es muy sencillo,
tiene que hacerlo muchísimas veces por segundo, ¿vale? Es, digamos, como un... ¿Cómo se llama en cristiano? Los tíos estos que tiran bolas. Bolas no, como bolos. Y... Malabarista, eso, malabarista. Es como un malabarista. En el fondo, lo que hace, cada acto individual es relativamente sencillo. Lanzar un bolo y pillarlo. La dificultad es hacerlo con muchos bolos a la vez y muy deprisa. Es muy diferente del trabajo de un halterofilista, que tiene que hacer una sola cosa, pero cuesta un huevo, levantar 200 kilos o lo que sea, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que vaya a hacer tu backend, te interesa un cierto tipo de tecnología u otro, un cierto tipo de lenguaje u otro. Entonces, yo estuve hace poco en el Disrupt, la conferencia que organiza TechCrunch en San Francisco, y me encontré con alguien probablemente como vosotros, alguien de un perfil de negocio, acaba de terminar un MBA, tenía una idea para una aplicación y estaba convencido que la tecnología era una commodity. Pillas a unos cuantos indios que te cobran 10 a la hora, que subcontratan a su vez a unos chinos que cobran 3 a la hora, y sea cual sea, da igual, el resultado es el mismo, porque la tecnología en el fondo es todo igual y no importa a quién elijas. Ese tío va a tener yo intenté hacerle ver la realidad, pero no hay manera. Y le espera un despertar muy trágico. ¿Cuándo se va a producir eso? Cuando tenga éxito, que es lo triste. Si tu idea de negocio, si tu aplicación no tiene éxito, y digamos que tú tienes 3 o 4 usuarios, da igual lo que hayas usado aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No se va a notar. Pero en el momento que tengas éxito y te lleguen 3 millones de usuarios, como los cimientos no sean sólidos, ahí es cuando te vienes abajo. Ahí es cuando te das cuenta que la tecnología no es una commodity, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, son elecciones muy importantes que no debéis de tomarla vosotros, no tiene que tomarla el CEO de una empresa, tiene que tomarla un CTO, pero para eso hay que haber elegido bien al CTO. Y es una de las cosas que veremos más adelante, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, hay una serie de palabrejas que están muy de moda y que quería explicar algunas. Por ejemplo, ¿quién no ha oído lo de full stack developer? Se dice mucho. Yo soy un full stack. Necesito un full stack developer. ¿Qué porras es eso? Básicamente es un tío que conoce un solo lenguaje de programación y lo aplica en diferentes contextos. Por ejemplo, un full stack developer de JavaScript, que es quizá el lenguaje más utilizado en estos momentos, es un tío que te escribe, sabe hacer un backend con JavaScript, el cliente web en JavaScript, y te hace un cliente iOS y Android con JavaScript, ¿vale? Utilizando toda la misma herramienta. Es decir, eso es como si tú solo tienes un martillo y todo lo resuelves a martillazos. Siempre y cuando te den clavos, vas bien. En el momento que te den pulgares, la cosa cambia un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué sería un full stack? Esto, digamos, es un full stack JavaScript. Podría alguien venir y decirte, yo soy un full stack de Swift, que es un lenguaje de Apple. Sería esto. Sabe hacerte el backend con Swift y el cliente iOS con Swift. Un tío que es un full stack Java o Kotlin, que es otro lenguaje para Android, pues sabría hacerte el backend en Java y el cliente para Android, ¿vale? Entonces, son, digamos, diversas formas de visiones así de túnel. Entonces, nosotros, esto es una palabreja que me la he inventado yo, ¿vale? Nosotros lo que enseñamos en Keep Coding es lo contrario, el full circle development. Nosotros vemos las principales tecnologías para cada uno de estos componentes y cómo se integran. Eso es, en mi opinión, una de las razones por las cuales
nuestros alumnos se convierten rápidamente en CTOs o en lead developers, porque saben montarte este chiringuito, este mapa, con las tecnologías más adecuadas dependiendo de tus necesidades y luego contratar a los desarrolladores necesarios. ¿Vale? Tú no vas a tener un tío que te haga todo esto. Es imposible. ¿Vale? Humanamente imposible. ¿Okay? Entonces, aparte de lenguajes y tecnologías, que repito, hay mucho que ver ahí, está la gestión de los proyectos de software. Y tenemos muy mala fama, los frikis, por entregar las cosas fuera de plazo, fuera de presupuesto, nunca, también es bastante habitual, es común entre CEOs, CFOs, la creencia de que los proyectos de software no se acaban nunca. ¿Vale? Y tienen razón, y no es necesariamente algo malo. ¿Vale? Tranquilos. ¿Vale? Es relativamente habitual. Situaciones como estas que le preguntas al friki, oye, ¿para cuándo va a estar listo? Pues un mes. Tío, me has dicho eso el mes pasado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que causa este tipo de retrasos? Y el hecho de que no se llegan a completar muchas veces proyectos de software. Cuando tú te vas a Segovia, es el acueducto, es un proyecto de una complejidad enorme. Cada uno de esos bloques ha sido tallado específicamente para el lugar que ocupa. Hace 2000 años no había software, había esclavos, de acuerdo, pero se terminó en algún momento. Alguna mente enferma, escribiendo en tabletas, llevaba cuenta de dónde iba cada piedra. Y se terminó. Y 2000 años después sigue funcionando. Las pirámides de Egipto se terminaron en algún momento. En algún momento el faraón vino y le dijo a su project manager, oye, quiero una tumba como no ha habido nunca. Dice, bueno, ¿cómo la quieres? Pues va a ser una pirámide de tantos metros de alto. El tío se puso a contar, a ver, este hombre tiene 25 años. Es decir, debe de vivir otros 30. Pues tengo 30 años para terminar esto, quito un poco de margen, 25 años, pues necesito tantos esclavos, tantas toneladas de piedra, y se entregó, en la mayoría de los casos, en tiempo. Sin embargo, un proyecto de software no se suele entregar en tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia entre construir el acueducto de Segovia y hacer una aplicación de To-Do o un juego para tirarle pajarracos a unos cerdos? ¿Por qué es más complejo lo de los pájaros y los cerdos? Pues por una razón muy sencilla, no se trata de algo físico, son proyectos de conocimiento. El software no es el único caso. Los primeros proyectos realmente complejos surgieron y se resolvieron en general durante guerras y en el mundillo de los militares. ¿Por qué? Básicamente y es donde se desarrollaron nuevas técnicas. Porque durante una guerra no es que te juegues ir a la bancarrota, es que te juegas la vida. Entonces, el proyecto Manhattan, hay una autobiografía del general que tuvo que tratar con un montón, no ya de físicos, sino de los mejores físicos del mundo. No con Sheldon Cooper, sino con tíos con un ego y un trastorno friki de la personalidad muchísimo más avanzado. Y este hombre estuvo a punto de llegar a la locura por el choque de la mentalidad del científico, del friki y del militar. Y él cuenta un poco sus cuitas en un libro que os recomiendo que lo leáis. Ahora mismo no me acuerdo del título, pero es bastante interesante y es uno de los proyectos más complejos que se han logrado terminar a tiempo, ¿vale? Totalmente fuera de presupuesto, pero a tiempo, al menos. Y también está el caso del sistema de armamento Polaris, que era
misiles intercontinentales metidos dentro de submarinos con varias ojivas nucleares dentro de cada misil y lanzados con el submarino sumergido, ¿no? Eso plantea una serie de desafíos tecnológicos tremendos. Con las técnicas que se desarrollaron, Estados Unidos logró sacar una delantera de casi 10 años a la Unión Soviética. Y esas tecnologías y sus descendientes es lo que se utiliza hoy en software. ¿Qué tiene en común en todos los casos? Cuando tú estás construyendo un acueducto, el objetivo o el alcance del proyecto está establecido, ¿vale? Es un acueducto que va a ir de ahí hasta ahí, ¿vale? ¿Qué cosas están, qué otras cosas están fijas? Pues normalmente la pasta, lo que te han dado. Para construir este acueducto tienes X millones de sestercios, o lo que se usara por la época. ¿Y qué es lo que puede variar? El plazo, ¿vale? Que lo entregues a tiempo o que lo entregues con cierto retraso. ¿Qué es lo que ocurre en un proyecto de conocimiento, como puede ser el proyecto de software, y que no se da en este caso? Es que tú empiezas a construir el acueducto y por la mitad del camino el cliente viene y te dice, oye, en realidad no es un acueducto, yo lo que quiero es una pirámide. Joder, pero si ya tengo la mitad... Ese tipo de cosas, es lo que hace que los proyectos de conocimiento sean muy diferentes en su gestión de un proyecto normal y corriente. Porque el alcance no está delimitado. ¿Por qué? Porque normalmente no se sabe muy bien lo que se quiere hasta que se empieza, ¿vale? Entonces, en la gestión de proyectos tradicional, lo que se hace es analizar, intentar descubrir qué es lo que quiere el cliente. El faraón quiere una pirámide. Vale. Luego, planificar. Tantos esclavos, los esclavos se me mueren a los 6 meses, tengo que reponer, tengo que invadir el país de al lado para conseguir más esclavos, necesito tantas canteras. ¿Tienes todo listo? Ejecutar, ¿vale? ¿Cómo se hace en el caso de proyectos de conocimiento, de software? Exactamente lo mismo, pero se hace de forma repetida y en plazos muy cortitos, ¿vale? Y eso es lo que hay por detrás de metodologías como metodologías ágiles o agilismo, Scrum y demás, ¿vale? Tú aplicas esa vuelta de tuerca N veces, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es pedirle al cliente, oye, el tío te dice, quiero un acueducto. Dice, bueno, pues primero ponemos unas piedras en el suelo para los cimientos. Todo lo que quieres. Bueno, pues cambiamos un poco. Nos volvemos a ver pasado otro sprint, la famosa palabreja. Son estos ciclos de trabajo en los cuales se hace lo que se te ha pedido y no se aceptan yaques, ¿vale? El yaque es la pesadilla de todo programador, ¿vale? Y es aquello con lo que nos venís, los humanos. Ya que has hecho esto, ¿qué tal si le añadimos tal? No, no hay yaques, ¿vale? Vamos a hacer esto. Y el alcance está acotado, ¿de acuerdo? Como en cualquier proyecto tradicional. Lo único es que lo vamos a ir repitiendo N veces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el sujeto aquel con barba decía que es el Scrum Master, básicamente lo que quiere decir es que es como si en vez de un departamento de software fuese una orquesta, este hombre es el conductor, ¿de acuerdo? Es el que se asegura que todo el equipo trabaja en sintonía, ¿vale? Y se encarga de quitar escollos que se pongan por delante. Escollos como, por ejemplo, vosotros, ¿vale? Una de las tareas del Scrum Master es eliminar interrupciones, ¿vale? Que venga el cliente, el jefe, el del departamento comercial, quien sea, ¿vale? No se interrumpe al friki, ¿vale? O cuando hagamos un pequeño análisis psiquiátrico del trastorno friki de la personalidad, vamos a ver que una de las características es que odiamos que nos interrumpan, ¿vale? Entonces, si nos mandáis un email y no contestamos, no insistas, es que no lo estamos leyendo, ¿vale? Hay que buscar otras formas de comunicación. Entonces,
¿cuáles son, digamos, características de mi especie que resultan sorprendentes para la vuestra? Yo hace poco estaba hablando con una empresa ahí del Silicon Valley que yo les había ayudado a crear el equipo de desarrollo móvil para iOS. Y estaba muy encabronado porque uno de los grandes problemas que hay allí, que lo hay en todas partes, ¿vale? Pero en el caso de la zona de la bahía es particularmente hiriente, es cómo retener el talento, cómo retener a los desarrolladores, porque se te van constantemente, o sea, la rotatividad es altísima. Y eso es un desastre en cualquier empresa, pero en un departamento de software es muchísimo más destructivo. Y yo me decía, joder, yo no entiendo, este cabrón llegó, estuvo 6 meses y se fue a otro trabajo donde estaba cobrando menos. Y me dice, es que la única disculpa que me dio es que decía que no sentía que estaba causando un impacto en la empresa. Pero cabrón, si lleva 6 meses, ¿qué impacto ni qué leches? ¿Vale? Y lo que más le sorprendiera es eso, que se fuera a un trabajo cobrando menos. Y eso demuestra claramente que no conoce lo que motiva de verdad al friki. Y si nos gusta el dinero, por supuesto, ¿vale? Como a cualquiera, pero no es, digamos, lo único. Tú normalmente cuando tienes que remunerar a un empleado, un amigo mío decía que hay 3 cosas: dinero, expectativas y condiciones de trabajo, ¿vale? Nosotros, al contrario de otros trabajadores, la pata puramente pecuniaria no está tan desproporcionada como en otros casos. Expectativas, condiciones de trabajo son muy importantes y a veces más importantes todavía que el dinero. Entonces, es perfectamente factible contratar desarrolladores de primera que sean 10 veces más productivos que los del montón y tenerlos sumamente contentos pagándole 3 veces más que a uno del montón, en vez de 10. ¿No? Porque otra característica que es muy importante conocerla es la productividad y cómo se distribuye entre los desarrolladores. Según Paul Graham, que es uno de los dioses dentro de la programación y cofundador de Y Combinator, quizá la aceleradora más conocida del Silicon Valley, él, en un artículo que recomiendo que os los leáis todos, él afirma que un buen desarrollador puede ser de 10 a 100 veces más productivo que uno del montón. No sé si hay estudios estadísticos de eso, pero los datos empíricos que veo yo son exactamente esos. Entonces, normalmente, si tú estás creando una startup, necesitas tener resultados muy rápidos, es mejor pillar a unos cuantos buenos que pillar a 100 del montón. Y puedes tener a esos cuantos buenos pagándoles no 10 veces más, sino 3, 4. Hay otras características que tienen otras expectativas y condiciones de trabajo que tienen mucha relevancia para nosotros. Yo me acuerdo, mi padre trabajaba en Naciones Unidas y hace la tira de años contrató a un mega friki que había encontrado para que liderase el departamento de informática que estaba creando dentro de una oficina de información médica de la OMS. Y habían comprado un ordenador de IBM, de HP, que era como esto, ¿no? Y consiguió a estos 2 y estaba muy contento, pero estaba un poco intrigado porque hacían cosas raras. Él llegaba a trabajar a las 6 de la mañana y a veces se los encontraba saliendo con cara de trasnochados y pinta casi de resaca. Y los cabrones resulta que habían entrado a trabajar a las 10 de la noche del día anterior y se iban a casa a las 6. Y bueno, pues mientras sean productivos, yo los dejo, que hagan lo que quieran.
Y me lo contaba así como, ¿ves tú qué raro, Fernando? Y yo, sí, rarísimo. Y fue cuando yo empecé a pensar, esto igual es lo mío, porque me parecía atractiva la idea. Entonces, libertad en el trabajo, libertad de horarios, libertad para trabajar desde casa. Todos esos son factores muy importantes y que cada vez más en el Silicon Valley se están haciendo la norma, ¿vale? En parte también por el tráfico que hay ahí, que hace imposible llegar a la hora habitual de trabajo. Hace unos meses mi socia fue a Evernote, visitó las instalaciones y era un despacho de estos abiertos, ¿vale? Que es algo muy común, pero en el centro había como una tienda de campaña. Más que una tienda de campaña, de estas como lonas que a veces ponen los domingueros en la playa, ¿vale? Y he preguntado, ¿qué es esto? No, es un desarrollador que tenemos que es brillante, pero el hombre tiene algunas fobias así sociales, entonces le hemos puesto eso para que trabaje él ahí solo sin ver a nadie. ¿Vale? Pues muy bien. Entonces, existe ese tipo de cosas por culpa de tíos como este. Los frikis tenemos cierta fama de antisociales, no es cierto, ¿vale? Somos sociales, pero entre nosotros, no con vosotros, los humanos, ¿vale? Porque en el fondo no compartimos valores, lenguaje y demás. Entonces, si eres capaz de respetar esas dos facetas, el nulo interés de tratar con humanos y la sociabilidad entre frikis, es decir, permítele ir a conferencias, eso es algo que va a valorar mucho. Ponle una tienda de campaña, llegado a extremos. No pongas un despacho totalmente abierto, porque eso impone relación con humanos, que no es lo nuestro, no nos gusta, ¿vale? Lo nuestro es estar con el ordenador, en paz, sin interrupciones. Y hay una cosa muy importante de la cual hablaba Paul Graham, que es el horario de los creadores y el horario de negocios, ¿vale? El schedule, que decía él. Entonces, los programadores tenemos que trabajar de tirones, ¿vale? Un sprint, ¿vale? En el cual solo estás centrado en eso. Que no te llegue email, que no te llegue Slack, ni nada por el estilo. Que no te escriba alguien preguntando cualquier chorrada que pueda averiguar en Google. No lo vamos a leer, ¿vale? Es casi genéticamente imposible para nosotros, ¿vale? Tenemos que, para ser productivos, trabajar en un entorno libre de interrupciones. Eso es otra cosa que tiene un valor muy grande. En fin, aquí se podría hablar largo y tendido. Somos seres mucho más complejos y con una rica vida interior de lo que podéis pensar, ¿vale? No solo andamos con camisetas frikis y por lo demás. No, hay mucho aquí detrás en nuestra especie. Entonces, de todo esto es, digamos, lo que se verá con más detalle en el curso de Code Essentials for Executives. Por ejemplo, cómo encontrar a excelentes programadores. ¿Dónde están? ¿Dónde encontrarlos? ¿Es en Idealista? No. ¿Es en LinkedIn? No, pero tibio, ¿vale? Todavía no es caliente. ¿Cómo reconocer a uno? ¿Cómo darse cuenta que este tío no está dominado por modas? Es algo curiosamente muy común entre nosotros. Dices, moda, no me jodas, andan todos con camisetas viejas y chanclas. No es ese tipo de modas, son modas intelectuales, ¿vale? ¿Qué lenguaje está de moda? ¿Qué tipo de lenguaje está de moda? Entonces, quien no nos conoce piensa que siempre estamos de mala leche y que estamos discutiendo entre nosotros qué lenguaje es mejor que otro y llegamos a extremos bastante no violentos, pero de mucha polémica. ¿Quién aquí practica algún arte marcial? ¿Cuál? ¿El qué? Kickboxing, vale, de acuerdo. ¿Qué es mejor, el kickboxing o el muay thai? ¿O el aikido? ¿Te gustan ambos? Coño, me has hecho la puñeta. ¿Y el judo?
Vale, de acuerdo. Se está haciendo el razonable, pero en el fondo, lo que considera todo artista marcial es que, por ejemplo, si tú haces kickboxing, Muay Thai es para gañanes, es una mierda. El arte marcial es el kickboxing. Lo demás son chorradas. ¿Vale? Que haces jiu-jitsu brasileño, es el único que sirve. Y en los campeonatos está demostrado. Ha ganado Tokistik. ¿Vale? Entonces, ese tipo de mentalidad tribal y cerril que se manifiesta en las artes marciales también ocurre en el mundo de los desarrolladores. Lo único es que hablamos de lenguajes. ¿Vale? Curiosamente, son dos ambientes donde hay una abundancia preponderante de hombres, de varones, frente a mujeres, lo cual me hace pensar que es algún tipo de irracionalidad propia a mi género. No lo sé, pero creo que van un poco por ahí las cosas. Entonces, es muy importante detectar cuando un desarrollador simplemente va siguiendo las modas en vez de elegir la herramienta adecuada y no la que es la chachi del momento. Eso te puede resultar muy caro. ¿Vale? ¿Cómo motivarles? ¿Vale? Entorno laboral idóneo. Ya os he dado algunas ideas de cuáles son. Algo muy importante es cómo mejorar la productividad. Es decir, que su trabajo rinda más con las X horas que se pueden trabajar al día, que obtengas mejor resultado sin matar ni nada por el estilo. ¿Vale? O algo muy, muy importante, que es cómo elegir un CTO, porque ese es el que va a montar tu equipo de desarrollo. Y a menudo, en la buena o mala elección de un CTO, va a estar el éxito o el fracaso de tu empresa. Y si eres una startup, tienes muy poco tiempo para hacerlo. Como metas la pata, lo más probable es que obtengas el resultado habitual de una startup, y el resultado habitual es la muerte. En una empresa mayor, el resultado habitual, pues, dependiendo de la industria, sean unos beneficios del 2, del 5% al año. En una startup es distinto. Lo habitual es la muerte. ¿Vale? ¿Cómo comunicarte con el CTO sin tirarte de los pelos? Cuando te diga que va a hacer un sprint y que va a buscar un Scrum Master, ¿qué te está diciendo? ¿Vale? Cuando veas que están poniendo pegatinas en la pared, una especie de cromos, de post-its, y que vienen y los cambian de vez en cuando, y que tienen reuniones muy cortas, todos de pie, que sepas que no están jugando a los cromos ni haciendo el payaso, que es parte vital del trabajo y de las buenas prácticas en el desarrollo. En resumidas cuentas, es como navegar por la transición, si no la habéis pasado ya, digital, sin sufrir en exceso y sobre todo sin morir en el intento. ¿Vale? Y quería abrir un turno para preguntas. Jorge, yo no sé si quieres añadir algo. ¿Dudas, preguntas, angustias? En resumidas cuentas, dime. A ver, en términos de lo que hablabas del full stack developer, Sí. ¿es mejor tener uno sobre otro en temas de lenguaje o buscamos al que es de moda o al final cómo compaginas esas cosas? A ver, si solo vas a contratar uno, ¿vale? Sería conveniente empezar, digamos, por alguien que sea full stack, es decir, que tenga una idea, aunque solo sea un lenguaje, pero de toda la pila de tecnologías que se tienen que actualizar. Ir, tirar por la moda de forma ciega es arriesgado, ¿vale? Es arriesgado. Si tú tienes una aplicación que es, digamos, común, habitual, del montón, no tiene ninguna necesidad muy específica, puedes hacer eso. ¿Vale? Y sobre el camino, las cargas, o sea, ¿cómo es? Las cargas se ajustan por el camino, creo que ese es el dicho. Por el camino pues, se puede reescribir parte y demás. Si vas a utilizar tecnología muy de punta, pues, qué sé yo,
o vas a tener necesidades muy extremas, por ejemplo, de altísima concurrencia, es decir, se tienen que hacer cosas sencillas, pero muchísimas a la vez, o se tienen que hacer cosas muy complejas, entrenar redes neuronales, cosas por el estilo. Ahí tienes que asesorarte, ¿vale? No puedes ir al supermercado y pillar el primero que te encuentres. Es un fracaso asegurado, ¿vale? Una de las cosas que quería que se os clavara en la cabeza es que no hace falta que sepáis programar. Ahora está muy de moda decir, todo Dios tiene que saber programar. No hace falta. Y además, la inmensa mayoría ya sabéis programar, aunque no os hayáis dado cuenta. ¿Quién de aquí utiliza Excel? Eso es un lenguaje de programación, ¿vale? Enhorabuena, sois programadores, ¿vale? Entonces, ya está, saléis de aquí siendo programadores. No hace falta saber mucho más que eso. Pero hay que tener alfabetismo digital, tener una noción de cuáles son los componentes habituales de una aplicación, cuáles son las herramientas, cuáles son los roles que aplican, que juegan dentro de tu negocio cada uno de los elementos. ¿Más preguntas? Las señoras primero, las señoritas, perdón. Grita un poco, llévale el... Lo primero es, digamos, no debes de hacerlo tú, eso es lo primero, ¿vale? Búscate un CTO, el CTO te lo puedes buscar en LinkedIn. Dependiendo del tipo de desarrollador, sabrá, digamos, dónde hay que buscar esos. Si son del montón, LinkedIn. Si es algo más específico, tienes que ir a las comunidades, ¿vale? Repito, somos muy sociables, pero dentro de nuestro entorno, ¿vale? Entonces, solemos reunirnos mucho, vamos a conferencias, esas son, digamos, nuestras tribus. Entonces, tienes que saber a alguien que sepa qué tribu, con qué tribu tienes que contactar, los Yanomamis, los Navajos, ir a su hábitat natural y capturarlos por ahí. Entonces, el trabajo principal de un CEO sería encontrar, o de un founder, encontrar al CTO, ¿vale? Porque él es el que se va a encargar de montarte ese equipo. Y es lo que veremos con más detalle en el curso. ¿Quién era? Hola, Fernando. Hola. Has hablado mucho de la figura del CTO, ¿no? Yo a veces trabajo con algunos, los encuentro en mi día a día. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Un CTO que sea full stack o que sepa mucho de tecnología o que realmente sepa enfocar a los equipos, priorizar, comunicar, relacionarse con ellos y luego entender tus reglas de negocio y transmitírselo a ellos? Porque no creo que, por lo que he visto, a veces los que más saben de tecnología son los que luego peor hacen esos. En caso de que te encuentres eso, ¿cómo puedes combatirlo? Es decir, ¿cómo puedes introducir a tu CTO dentro de la cultura del negocio y las reglas del negocio, que no siempre es compatible? Ok. Una de las cosas que, según los empleados de Microsoft, que más les gustaba de Bill Gates, es que decían que puede entender de forma relativamente rápida las necesidades y las limitaciones de una tecnología que estamos desarrollando nosotros, que nosotros sabemos de arriba abajo, pero a él, con darle un par de pautas, es capaz de entender, digamos, con el big picture. Ese es el CTO que necesitas. Es el tío que tiene la visión, digamos, global. El que va a priorizar, ese es el gestor de proyectos, es el Scrum Master, que también tendrá que ser contratado por el CTO. Esos normalmente son programadores que mediante pasta se les ha convencido a gestionar humanos, ¿vale? Que es algo que va a contrapelo, ¿vale? Pero algunos se venden por el vil pecunio y consigues pagándoles que hagan eso. O simplemente que tu cofundador te diga, ahora te toca tratar con gente. Como me han dicho a mí, sufrí ahí una crisis existencial muy dura, pero bueno, ya lo estoy aceptando. Entonces, realmente el mejor CTO es el que es capaz de tener una visión amplia
de las principales tecnologías dentro de tu nicho y que pueda ir adaptando la empresa a los cambios. Que estás en finanzas, tienes que tener una noción básica de lo que representa el blockchain y lo que va a cambiar. Que estás en seguros, lo mismo. O sea, blockchain va a cambiar muchísimos mercados, mucho más allá de simplemente divisas o las finanzas. Que estás en criptografía, tienes que tener en cuenta la computación cuántica, que va a hacer que muchos algoritmos que serán considerados seguros dejen de serlo. ¿Vale? Entonces es el tío que va en el barco, en la carabela, arriba del todo, y que va viendo por dónde hay tierra, por dónde van los pájaros, y que pueda dirigir, o más que dirigir, asesorar al capitán del barco, que sería el CEO, hacia dónde conviene ir. No sé si con eso... Sí, sobre todo hablabas mucho de los debates. Hablabas muchos de los debates estos que se generan en los días de grupos de programadores y tal. Y no sé si consideras que hasta un punto una función de un CTO es limitar esos debates y decir, mira, esta es la tecnología que tenemos y por favor no saliros de aquí y no me perdáis mucho tiempo en esto. Es decir, a veces no sé si eso es más labor de un project manager o de un scrum master o del propio CTO que conoce las tecnologías o que el CTO también entre en esos debates. Yo diría que quizás es parte del CTO dar un par de latigazos en ese momento. Mira, sus vais a forocoches a esto y vale ya. ¿Vale? Que hay que entregar y ya. ¿No? Sí. Porque eso no se acaba nunca. Hay la expresión de guerra santa que había antes en Usenet, que eran estos debates que duraban años y años y años discutiendo que si era mejor C o C++. No me jodas. ¿Vale? Entonces, eso es otra cosa que es muy importante. Cuando pillas a un desarrollador muy bueno, puede tener la tara de, que yo la tenía, que es que te gusta tanto lo que haces, que en el fondo lo haces simplemente por hacerlo. Que da la casualidad que aparece un pringao y que quiere pagarte para que tú estés jugando con eso. Estupendo. Que si mientras tú estás como consecuencia, no necesariamente deseada, de tu jugueteo, le das algo con lo que él puede ganar dinero, mejor para él. Y si no, me da igual. Yo a lo que estoy aquí es a cacharrear. Entonces, esos son peligrosos porque son los que se eternizan, ¿no? Crean pajas mentales mirabolantes y, aunque están muy bien hechas, no sirven para el endline de la empresa. ¿Sí? Yo creo que contigo tendría que tener un debate porque hay muchas cosas en las que no estoy demasiado de acuerdo, ¿no? Vale. Y en algunas de ellas las organizaciones cada vez tienden a ser más horizontales y parece que se muestra la figura como del departamento de tecnología como fuera, ¿no? Estamos hablando de posiciones de CTO que tienen que estar con el negocio, ¿no? Y me da la sensación, por determinadas cosas, que parece que tienen que estar fuera, ¿no? No sabemos comunicarnos con ellos y yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? en ese punto. Y luego, punto número 2, hacías una apreciación sobre esto lo tiene que buscar el CTO. Tampoco estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor el CTO tiene que participar en otras cosas, efectivamente tiene que decidir quiénes van a ser los miembros del equipo, pero a lo mejor no tiene que ser esa tampoco su función, ¿no? La de ir a buscar el talento, porque yo creo que hay gente que lo hace esto muy bien, ¿no? Entonces, por eso te digo que me gustaría tener a lo mejor quizás un debate un poco más abierto. Vale. Porque yo he hecho algunas notas de, por ejemplo, las flexibilidades en las jornadas de trabajo, ¿no? Yo creo que esto vale para tecnología y es aplicable para el resto de los negocios, ¿no? Luego alguna otra cosilla más que he anotado. Pero la cuestión es cómo lo valora cada empleado. Si tú pillas el departamento de ventas y le dices trabaja desde casa, muchos se van a encabronar porque necesitan contacto con gente, hablar y tal. Tú le dices a un trabajador, tío, trabaja desde el desván de tu casa y has hecho un hombre feliz. Entonces, es cómo se valora cada una de las cosas. Ahí al lado tienes a alguien que odia trabajar en casa. No.
Jorge. Se va a trabajar a una cafetería para ver gente, cuando lo mandamos a trabajar a casa. ¿Vale? Entonces, no es programador, evidentemente. ¿Vale? Entonces, es cómo se valora ese tipo de ventajas o formas de trabajar. Es una cuestión de percepción, que es un poco distinta de otros perfiles, de perfil de ventas, etc. Y ahí no iría, porque de hecho el otro día tuvimos una actividad que nos categorizaban en 4 colores de personalidad, creo que de una forma un poco general, y nos atribuía dónde nos podíamos sentir más cómodos y en qué tipo de entorno profesional, ¿no? Entiendo que habrá también a técnicos a los que a lo mejor les digas que tienen que trabajar desde casa y no les apetezca, o que estén buscando otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor... Yo no he quizás conocido ni uno hasta ahora. Pero pueda que exista ese ser mítico, no te digo que no, ¿eh? Puede que exista. El friki sociable, es probable. Yo tengo aquí uno al lado, ¿eh? Vale. Y es bastante sociable. Y tiene barba. Al menos eso parece. Perfecto. ¿Vale? Entonces, Bueno. siempre hay dentro de lo que es la norma, siempre los puntos que se salen en el diagrama. Pero la norma, es decir, la mayoría, solemos tirar por ahí. Ok, vale. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos pues, los que han estado hasta esta hora. Yo termino con 2 cosas nada más. Todo esto que ha estado Fernando contándonos, nosotros lo hemos convertido en un workshop. Esto es una charla, básicamente, pero también tenemos un workshop que es completamente de inmersión durante un día. Es algo que hemos creado, de hecho, en Silicon Valley, en la oficina en San José, y vamos a tener 3, digamos, ediciones. Una que va a estar allá, completamente en inglés, una aquí en Madrid que va a ser en el mes de noviembre, y vamos a tener otra en Málaga. Y si se preguntan qué van a ver ahí, les quiero mostrar simplemente claramente, para quien está destinado a esto, ven los perfiles que están ahí. Gente que no tiene background en tech, gente del lado business, gente de marketing, gente de recursos humanos y claramente las posiciones de managing de las empresas. Y la estructura básicamente es esta, son durante todo el día. Es tener 4 sesiones básicamente, o 4 capítulos, uno muy enfocado en la geografía del código, un poquitico más en detalle de lenguajes, por qué un lenguaje sí, por qué un lenguaje no. Después vemos quién es el coder, en este caso, o la persona que está encargada de crear con sus propias manos el código, cómo lo utiliza, etcétera, y vemos características más de esta persona. Una tercera parte, más enfocado a herramientas de programación, manejo de todo el tema de Scrum, etcétera. Y finalmente, algo de crear su propio código. No sé cuál, ahorita Fernando con la pregunta del Excel, ya vi que aquí todos programamos, pero yendo un poquitico más del Excel, la idea es también que todos pongamos ese hands-on y podamos como tal crear un código. Entonces, básicamente esto es lo que consiste Coding Essentials for Executive. Vamos a tener algunos otros meetups totalmente abiertos de la presentación del workshop. Y la idea es que muchos de ustedes se vinculen. Ahí claramente esto tiene un costo. Es un costo por persona durante todo el día en el workshop. También hay algunos precios especiales por grupos. Pero la idea es que se vinculen, que puedan aprender y que salgan de ahí completamente preparados, no sí preparados, ustedes lo están básicamente, pero sí con un conocimiento un poco más fresco, avanzado de lo que consiste en este caso el workshop. Así que muchas gracias por haber asistido. La idea es en la parte de atrás tenemos unas cervezas lo más fría posibles. Somos conscientes de que es apenas martes, pero esto nunca cae mal. Así que muchas gracias a ustedes.